El término democracia soberana se ha vuelto una consigna popular en algunos discursos políticos, especialmente en los estados postsoviéticos como Rusia. Fue acuñado y popularizado por el estratega político Vladislav Surkov a principios de los años 2000, con el propósito de describir un sistema político en el que las instituciones democráticas funcionan de acuerdo a las tradiciones nacionales y sin interferencias externas. Aunque en apariencia esto suena legítimo, incluso loable, un análisis más profundo revela que el término es más que ambiguo, es activamente engañoso. En realidad, la democracia soberana es un disfraz retórico utilizado para justificar regímenes autoritarios mientras se mantiene una fachada de legitimidad democrática. Este ensayo analiza los orígenes, el uso y las implicaciones del concepto y sostiene que es esencialmente un disparate político, una contradicción en los términos, una cobertura para prácticas antidemocráticas y una manipulación del lenguaje al servicio del autoritarismo. Orígenes de la democracia soberana. El concepto de democracia soberana surgió en Rusia bajo el mandato del presidente Vladimir Putin. Fue desarrollado por Vladislav Surkov, entonces jefe adjunto de la administración presidencial. Surkov argumentaba que Rusia necesitaba una forma de democracia adaptada a sus condiciones históricas, culturales y políticas particulares, que diera prioridad a la soberanía nacional y resistiera la influencia extranjera. A primera vista esto puede parecer razonable. Cada nación tiene derecho a definir su camino político, pero la innovación de Surkov no se basaba simplemente en el respeto a la cultura o a la autodeterminación. En realidad fue un movimiento calculado para blindar el sistema político ruso frente a las críticas externas, especialmente las de Occidente, mientras se continuaba utilizando la retórica democrática para conservar legitimidad tanto interna como internacional. La narrativa del Kremlin sostenía que la democracia liberal occidental no era adecuada para Rusia. En su lugar, una democracia soberana, un sistema con elecciones, parlamentos e instituciones formales, pero firmemente controlado por el poder ejecutivo, ofrecería estabilidad y evitaría el caos. El concepto se convirtió rápidamente en parte central del discurso oficial y la ideología del poder ruso, una contradicción en términos. El término democracia soberana es problemático desde su formulación porque combina dos ideas que en la práctica resultan contradictorias. La democracia, por definición, implica participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y protección de libertades civiles. En cambio, la soberanía, tal como se utiliza aquí, se convierte en un eufemismo para el poder estatal sin restricciones. En la práctica, la democracia soberana suele significar que la élite gobernante puede hacer lo que desee, bajo el pretexto de proteger los intereses nacionales. Puede que se celebren elecciones, pero están cuidadosamente orquestadas. Los partidos de oposición son marginados, los medios de comunicación están controlados y la sociedad civil es vigilada o reprimida. La estructura formal de la democracia permanece, pero su esencia desaparece. Así, el término se convierte en algo orwelliano. Utiliza el lenguaje de la libertad para justificar la represión. Se proclama democrático mientras elimina los mecanismos que hacen que la democracia funcione. Es un caso clásico de lo que el filósofo Harry Frankfurt llamaría bullshit, lenguaje no usado para comunicar la verdad, sino para manipular percepciones. Una herramienta del autoritarismo. La democracia soberana no es solo una construcción teórica. Es un instrumento práctico para consolidar el autoritarismo. En Rusia ha servido de marco para suprimir la oposición política y centralizar el poder. Las elecciones se celebran, pero sus resultados son previsibles. El pluralismo político es puramente nominal. La disidencia se presenta como una amenaza externa. El sistema judicial es politizado y los medios de comunicación operan como instrumentos de propaganda estatal. Al etiquetar a los críticos como enemigos de la soberanía nacional, el régimen evita el debate y desacredita cualquier propuesta alternativa. Toda exigencia de transparencia, derechos humanos o reformas reales es tachada de complot occidental para debilitar al país. La retórica de la democracia soberana deslegitima la oposición interna y protege al régimen frente a la crítica extranjera. Este modelo ha encontrado eco en otros regímenes autoritarios o semiautoritarios. Líderes en países como Turquía, Hungría o incluso China han adoptado discursos similares para justificar restricciones a las libertades
argumentando que su nación debe protegerse de influencias foráneas. En todos los casos, el efecto es el mismo. La democracia se convierte en un cascarón vacío y la soberanía en una excusa para el despotismo. La paradoja de la soberanía. Otro motivo por el cual la democracia soberana es un disparate es porque malinterpreta el concepto de soberanía. En una democracia verdadera, la soberanía reside en el pueblo. El Estado es solo un instrumento de la voluntad colectiva. Pero en la democracia soberana, el Estado se apropia de la soberanía y la utiliza contra el pueblo, supuestamente en su nombre. Esta inversión del principio democrático es profundamente autoritaria. En vez de empoderar a los ciudadanos, los convierte en sujetos pasivos. El pueblo ya no gobierna, es gobernado. Las elecciones no sirven para escoger líderes, sino para ratificar decisiones tomadas por una élite. La disidencia se equipara con la traición, y la participación política se reduce a un ritual vacío. El concepto es, por tanto, una contradicción. Si una democracia es realmente soberana, debe estar gobernada por el pueblo. Si la soberanía está monopolizada por el Estado, entonces la democracia no existe. Las dos ideas no pueden coexistir como pretende el discurso oficial. El término no solo es vago, es incoherente en su esencia. La manipulación del lenguaje. Los teóricos políticos y lingüistas saben desde hace tiempo que el lenguaje tiene el poder de moldear la realidad. George Orwell, en su célebre ensayo La política y el idioma inglés, advertía que el lenguaje confuso y eufemístico se utiliza a menudo para encubrir la verdad y justificar lo injustificable. La democracia soberana es un ejemplo perfecto de esa manipulación lingüística. El término está diseñado para neutralizar la crítica. Permite a los regímenes decir somos democráticos, incluso cuando suprimen a la oposición. Apela al nacionalismo y presenta cualquier crítica extranjera como imperialismo. Desvía el debate de los problemas sustanciales, como el Estado de Derecho o la libertad de expresión, hacia ideas vagas como la soberanía o la identidad nacional. Y no se trata solo de semántica, tiene consecuencias reales. Al manipular el lenguaje, los regímenes autoritarios manipulan también la conciencia colectiva. Se enseña a los ciudadanos que la represión es protección, que el control es estabilidad y que el autoritarismo es democracia. En este escenario, pensar críticamente se vuelve un acto subversivo. Conclusión. La democracia soberana es un concepto engañoso, contradictorio y peligrosamente manipulador. Bajo el pretexto de proteger la soberanía nacional, erosiona los principios fundamentales de la democracia. Se presenta como una forma alternativa de gobierno legítimo, pero en realidad es una cobertura para el autoritarismo. El uso de términos como este no solo oscurece la realidad política, sino que también debilita el lenguaje democrático mismo. Al vaciar de contenido palabras como democracia, se dificulta la tarea de imaginar y construir sistemas verdaderamente participativos, justos y libres. Llamar democracia a lo que no lo es, por más soberano que se diga, no lo hace legítimo. Más bien convierte el lenguaje político en un juego cínico de apariencias. Y en ese juego quienes más pierden son los ciudadanos.